Mejor, ¿ah? Pues vamos a comenzar, pues, entonces, a ver con la introducción, ¿ya? Bueno, primero mi nombre es Guido Vázquez y vamos a trabajar el repaso de psicología, ¿ya? Y también el de filosofía. Los viernes me parece que es psicología y los sábados va a ser filosofía, ¿no es cierto? Bien, empezamos viendo algunos temas de la psicología. Ya vamos a tratar de que sea más práctico, ¿ya? Vamos a ver las preguntas, a ver que nos han propuesto. Como 18 preguntas. Es que la teoría la voy a pasar rápido porque se supone que ustedes ya la conocen, pero si por allí hay alguna duda, alguna pregunta, por favor no duden en consultar. ¿Ya? Bien, psicología como ciencia. Bueno, como ustedes saben, chicos, la psicología se divide en dos etapas, ¿no? La precientífica y la científica. Cuando hablamos de la etapa precientífica, hablamos todavía del estudio del alma, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, Aristóteles es considerado el padre de la psicología antigua y él propone que la psicología estudia pues el alma, tratado del alma, ¿no? Etimológicamente eso representa la palabra psicología, ¿no? Psique, alma, logos, tratado o estudio, ¿no? Hablamos de psicología científica a partir del año 1879, cuando este señor de aquí, Wilhelm Wundt, funda el primer laboratorio de psicología experimental, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo cual implica, ¿no es cierto? Primero, delimitar un objeto de estudio. Ya no se va a hablar de alma, se va a hablar de mente consciente, ¿ya? O procesos mentales, ¿de acuerdo? Además, también se va a establecer el método experimental. Quiere decir que se va a bregar por probar cada cosa que se plantea o se propone. Cada afirmación hecha ya no es solamente especulativa, sino se va a tratar de probar de manera experimental, ¿no? Por ejemplo, se va a basar en la psicofísica, ¿no? Por ejemplo, una emoción, por ejemplo, como la cólera, ¿no? Se expresa física, fisiológicamente, aumento de temperatura corporal, dilatación pupilar, está bien, aumento del ritmo cardíaco, ¿ya? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces se va a tratar de probar experimentalmente lo que se va a afirmar, ¿ya? Entonces entramos a la psicología científica, la psicología como ciencia. La psicología como ciencia, chicos, no habla más del alma, ¿ya? Tú no vas a ver ningún libro, ¿ya? Actual de psicología que diga tratado del alma, clases de alma, no. La psicología actual habla de procesos mentales y conductas, ¿ya? Por eso acá dice, la psicología científica, ¿ya? Se define como la ciencia que estudia a través del método científico, ese es el experimental, ¿ya? La conducta y los procesos mentales, ¿ya? ¿Por qué la psicología es una ciencia entonces? Primero porque tiene un objeto de estudio delimitado y definido, ¿ya? La conducta, los procesos mentales se definen, ¿ya? Es más, se prueban, ¿de acuerdo? No hacia el alma, por ejemplo. El alma no, ¿ya? Emplea una metodología sistemática y rigurosa. Hemos visto el método experimental, pero también utiliza el correlacional, el método observacional también, ¿ya? Posee un lenguaje especializado, si tú quieres tecnolectos, ¿no? Por ejemplo, define qué cosa es percepción, mente, conducta, etcétera, ¿ya? Tiene un corpus de conocimiento, ¿no? Tiene una fundamentación filosófica y finalmente tiene un campo de aplicación, como vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, el objeto de estudio de la psicología ya es el de la conducta y los procesos mentales. Eso estudia la psicología, ¿ya? La conducta es toda acción, reacción de un animal o una persona, ¿ya? Manifestada con respecto al ambiente, ¿ya? Frente a un estímulo, ¿ya? La persona o animal responde, ¿ya? Por ejemplo, conductas son saludar, lo puedes hacer verbalmente o también levantando la mano, simplemente ambos son conductas, hay conductas verbales y no verbales. Gritar, hablar, ¿ya? El temblor corporal también es una conducta frente a una situación que te causa miedo, pavor, por ejemplo, ¿ya? Todas las conductas son observables, ¿ya? Y es a través de ellas que tomamos cuenta de los procesos mentales, ¿ya? Los procesos mentales son más bien acontecimientos internos, como por ejemplo pensar, planear, razonar, crear y soñar. Entonces, los procesos mentales, a diferencia de los conductuales, los procesos mentales, repito, no se pueden observar, ¿ya? No se pueden captar con los sentidos, ¿ya? ¿Cómo es que tomamos conocimiento? ¿Cómo es que nos percatamos de los procesos mentales? Repito, a través de la conducta que es observar. ¿De acuerdo? Si estuviéramos en el aula, yo los veo a ustedes concentrados frente a lo que estoy diciendo, reflexionando en lo que estoy diciendo, ¿ya? Lo puedo ver en su rostro, en sus gestos, que están pensando, reflexionando lo que voy diciendo, que están razonando lo que estoy diciendo.
¿verdad? O por ahí también puedo detectar, ¿no? Por sus conductas si alguien más bien está distraído, soñando en ella, ¿no? Y no escuchando en clase, ¿ya? Entonces es a través de la conducta que accedemos a los procesos mentales, ¿perdón? Entonces los procesos mentales tienen como características el ser subjetivos, no son perceptibles por los sentidos, tienen base biológica, son de origen social, ¿ya? Y se manifiestan a través de la conducta, ¿ya? Clasificación de los procesos mentales. Tenemos procesos mentales cognitivos, afectivos y conativos. Los cognitivos son los que me permiten conocer el mundo, percepción, memoria, pensamiento, imaginación, por ejemplo. Los afectivos tienen que ver con la afectación, ¿no? Algo me afecta, me conmueve. Tenemos emociones, sentimientos, pasiones y estado de ánimo. Los procesos conativos, o también llamados volitivos, ya tienen que ver con la motivación y la voluntad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? Pueden detenerme cuando quieran y preguntar. ¿Ah? Estamos haciendo un repaso rápido, pero en cualquier momento puedes intervenir nada más y preguntar. ¿Ya? Fines de la psicología. Bueno, la psicología, como cualquier ciencia, cumple con estas cuatro finalidades. ¿Te acuerdas? Describir, explicar, predecir y aplicar. Describir es señalar las características de un objeto, de un fenómeno. Responde a las preguntas qué es y cómo es. Mientras que explicar es más bien establecer las causas, ¿ya? Que generan un fenómeno. Es decir, responde a la pregunta del por qué. A ver, yo te ponía este ejemplo, a ver, los que llevaron el anual conmigo, a ver, y si no, escucha, ¿ya? Escucha, a ver. Describir, por ejemplo, una pandilla. Describir y señalar las características de la pandilla. ¿Qué es una pandilla? ¿Cómo es una pandilla? ¿Qué es? Es un grupo de adolescentes de entre 12 y 20 años aproximadamente, ¿no? Con comportamientos antisociales, violentos, muchos de ellos provienen de órdenes disfuncionales. ¿Ya? ¿Cómo es? Hay un núcleo con un líder y hay una periferia. ¿Ya? Listo. Estoy describiendo nada más, señalando características. ¿Ya? Explicar, en cambio, sería establecer las causas, el por qué. Esto es más complicado, ¿no? Yo les pregunto, ¿y por qué? ¿A qué se debe la proliferación de las pandillas, por ejemplo? ¿Se dan cuenta? Entonces usted tendría que explicar el por qué, cuáles son las razones. Entonces, bueno, una causa para que alguien se haga pandillero, el abandono familiar, dicen algunos, ¿no? Papá y mamá no están, el chico crece solo, no hay quien lo guíe, o se siente solo y busca compañía en la calle, esa podría ser una causa, ¿no? Eso a la vez está asociado a lo económico, porque si papá y mamá no están en casa, tal vez es porque están trabajando todo el día, ¿no? Y si no lo ponen en algún taller o para que aprenda algo, es porque no hay dinero de repente para matricularlo. También está de repente el tema de la autoestima, ¿no? Se siente de repente el pandillero excluido en clase, ¿no? Donde constantemente le ponen bajas notas, lo hacen caer en ridículo porque es el que menos sabe, en casa le gritan mucho, hasta de repente lo golpean. Esa puede ser otra causa para que este chico busque, ¿no es cierto?, dónde encajar en las pandillas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así podríamos seguir buscando causas de tipo familiar, psicológico, social, económico. ¿Ya? Entonces es más complicado establecer las causas. Luego viene predecir. Predecir es anticipar la ocurrencia de un fenómeno, un suceso. Por ejemplo, podemos anticipar qué cosa va a ocurrir con un joven pandillero, ¿no? Probablemente sea padre adolescente, o sea, padre a muy corta edad. Y así inexperto, probablemente a los hijos del abuelo, la abuela, sin mucho éxito, probablemente esos niños también repitan la conducta de los padres, ¿no? Eso es probable, no es definitivo, pero sí es muy probable, ¿ya? Entonces, esa es la predicción. La predicción no es la adivinación. Cuando hablamos de predicción científica, nos basamos en probabilidades y en las leyes también, ¿ya? De la naturaleza y de la sociedad, ¿ya? Y así se puede anticipar lo que va a ocurrir. Por ejemplo, también se puede predecir que estos van a tener problemas laborales. ¿Por qué? Porque la mayoría de pandilleros tienen problemas educativos. Si tienen problemas educativos, van a tener problemas laborales. ¿Por qué? Al no ser mano de obra calificada, van a trabajar mucho por una paga muy poca, ¿no es cierto? ¿Perdón? Listo. Luego, con todo eso viene a aplicar. Aplicar es resolver problemas. Las ciencias, entonces, en general, no solo la psicología, todas las ciencias describen, explican, predicen y finalmente aplican. En el caso de la psicología, aplicar es ya ayudar a modificar actitudes, comportamientos, conductas, ¿no? Por ejemplo, el pandillero, se le puede ayudar a modificar sus conductas violentas, por ejemplo, de agresión,
o por ejemplo, que deje las drogas si estuviera ese caso de adicciones, ¿no? Pero además también se le ayuda a construir un proyecto, un plan de vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que cambie su actitud, no solamente conducta, sino toda su actitud, toda su forma de pensar y de vivir. ¿Ya? Su proyecto de vida es muy importante, por ejemplo, para sacar un pandillo de sus problemas. ¿Quién ayuda a hacer eso? Bueno, los especialistas, los psicólogos en este caso. ¿Ya? Bien, esos son los fines de la psicología. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Quieren otro ejemplo? A ver, chicos, ¿me dicen? ¿Me preguntas? A ver, un ejemplo más, ¿ya? A ver. Entonces, me han pedido un ejemplo más. A ver, te decía el caso de la anorexia o la bulimia. Ya es entonces, describir qué es. Es un desorden alimentario, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, la persona se percibe a sí mismo gorda, entonces siente culpa después de comer, tiene baja autoestima, llega a inducirse al vómito en muchos casos, porque se siente tan mal, he comido mucho, he engordado, entonces voy a vomitar lo que he comido. Ya estoy describiendo, ya explicar cuáles son las causas, el por qué. Ah, bueno, este es más complicado, como te decía, ¿no? Esto se puede ver, ¿no? A problemas de baja autoestima, problemas en la autopercepción, puede ver también con la presión social que hay sobre las mujeres. ¿No? Por eso la mayoría de personas con anorexia o bulimia, ¿no? Son mujeres, porque la presión social es mucho más fuerte sobre ellas. Yo te decía, mira, sobre las mujeres hay hasta medidas oficiales, ¿no? 90, 60, 90 le exigen, ¿no? Al varón no le exigen medidas oficiales, por ejemplo. La sociedad es muy cruel con la mujer, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Es hermosa o no es nada? Entonces, esas presiones tan fuertes, combinado con la baja autoestima, con problemas económicos y sociales o familiares, ya esas podrían ser las causas, ¿no? Que explicarían el porqué de la anorexia, ¿ya? Predecir, anticipar la ocurrencia de un hecho. ¿Qué va a pasar con estas personas? Van a enfermar, eventualmente pueden morir incluso, ¿de acuerdo? Van a tener también problemas laborales, claro, si están tan débiles no van a poder ni trabajar ni estudiar. Todo eso se puede predecir. Aplicar, muy bien, ¿cómo resolvemos este problema? Pues en el caso de la psicología, a ver, vamos a empezar cambiando algunas conductas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacer que coma, pues, empezando por lo mínimo necesario para vivir y no enfermarse, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, incluso come, pues. Por ejemplo, tú puedes comer un poco de carbohidratos si después comes bastante verduras, ¿no? Las verduras, digamos, neutralizan, ¿no? La ingesta de carbohidratos, entonces no vas a engordar, y así, conductas, le vamos enseñando. Pero también vamos cambiando su actitud, ¿ya? Que entienda que dieta no es dejar de comer, sino es comer sano, ¿no? Por ejemplo, también ayudarle con el problema de su autopercepción, ¿no? Que vea que gorda no está. Hay que trabajar también el tema de la autoestima. Para eso hay que trabajar con toda la familia, ¿no es cierto? Porque generalmente estas personas son la punta del iceberg más de una familia disfuncional. ¿Ya? Eso es aplicar entonces, ¿ya? Ayudarle a cambiar conductas, ayudarle a cambiar actitudes, ayudarle a cambiar modos de pensar, ayudarle a cambiar percepciones, etc. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? ¿Se entendió? ¿Ya? ¿Sí? Ajá. ¿Ya? Agradezco, dice que sí. Lo pueden poner. Ya. Ahora vamos a ver las ramas de la psicología brevemente nomás, ¿ya? Tenemos dos grandes ramas, chicos, ¿ya? La psicología, ¿se va a cambiar allá? A ver, la psicología pura y la psicología aplicada, ¿ya? La psicología pura es la teórica, ¿ya? Es la teórica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es la que desarrolla la teoría. Dentro de esta tenemos la psicología general, ¿ya? Que estudia los procesos mentales, ¿no? Como la memoria, la percepción, etcétera, en el hombre adulto normal y adaptado. La psicología diferencial más bien va a ser la diferencia. ¿Cómo son los procesos mentales? Por ejemplo, la memoria y el pensamiento según edad, según sexo, o sea, según eres hombre o mujer, según condición económica, etc. Pues se llama diferencial. La psicología evolutiva, psicología del desarrollo, va a estudiar el desarrollo de los procesos mentales. Por ejemplo, el pensamiento, desde la infancia hasta la senectud, ¿ya? O vejez, cómo es que va a cambiar. La psicofisiología o neuropsicología estudia la base biológica de los procesos mentales. Esto es el sistema nervioso central, donde un punto muy importante es el de el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro es la parte más importante del sistema nervioso central.
Luego tenemos la psicopatología. Esta estudia las alteraciones de la personalidad. Estudia las alteraciones de la personalidad. ¿Ya? La neurosis, la psicosis, ¿ya? Ahora tenemos la psicología práctica o aplicada, ¿ya? Esta va a utilizar lo que la psicología teórica ha descubierto, ¿ya? Va a aplicar esas leyes para resolver problemas. Entonces se llama práctica o aplicada. Tenemos en primer lugar la psicología clínica. El psicólogo clínico es un trabajador de la salud, él trabaja en salud, ¿ya? Desarrollando funciones de evaluación, diagnóstico y tratamiento de distintos problemas psicológicos, como las alteraciones de la personalidad, por ejemplo, ¿ya? A un psicólogo clínico entonces encuentras en clínicas y hospitales y va a resolver problemas o va a ayudarte a resolver problemas como las neurosis, depresión, adicciones, etc. La psicología educacional, este es un trabajador de la educación justamente. Esto lo encuentras en centros de educación inicial, escuelas, academias, institutos, universidades. Su objetivo central es mejorar esta relación entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Ayuda a los profesores a enseñar mejor y a los estudiantes a aprender mejor, ¿no? Cómo prestar atención, cómo tomar apuntes, etc. La psicología industrial, o también llamada organizacional. Este trabaja en las empresas y su objetivo principal es lograr el mayor rendimiento de los trabajadores, ya que los trabajadores puedan trabajar y rendir en su máxima capacidad. Para eso se van a asegurar de que cuenten con un agradable clima laboral, ¿no es cierto? Van a también trabajar antes de eso en la selección de personal, los psicólogos organizacionales, ¿ya? Bueno, luego tenemos la psicología social comunitaria. Esta va a trabajar en la comunidad, va a ayudar a la comunidad, ¿ya? A resolver sus problemas con los recursos que ellas tienen, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué problemas enfrenta la comunidad a la sociedad? Por ejemplo, el problema de las pandillas. Ese es un problema psicosocial, psicología social, es psicosocial, ¿ya? El de las pandillas. Un pandillero no es un demente, no es un trastornado, no es un caso para la psicología clínica necesariamente, ¿ya? Aunque puede haber casos, ¿ya? De psicópatas, en su mayoría no. Esto es más bien algo que se trata desde el punto de vista de la psicología social, ¿ya? El pandillaje, la violencia contra las mujeres, el feminicidio, por ejemplo, ¿de acuerdo? El problema de las madres que terminan siendo madres a edades muy tempranas, madres adolescentes. ¿Ya? Esa es una temática que va a abordar la psicología social comunitaria. La psicología organizacional solamente sea en las empresas, me dice, no, en cualquier forma de organización puede trabajar, ¿ya? También, por ejemplo, podrían trabajar en la comunidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso en algunas facultades no está así, en algunas universidades no está así dividido, pero en San Marcos sí, en San Marcos está dividido así, organizacionales aparte de la social, pero hay universidades donde no, donde son lo mismo, porque la psicología organizacional permite organizar cualquier grupo humano, no solamente en la empresa, también pueden organizarse en la comunidad, en el barrio, en el distrito también, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero en San Marcos sí está así dividido, ¿ya? La organización además trabaja con organizaciones laborales más, ¿ya? Busca más el rendimiento, ¿ya? De los trabajadores, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego también, hasta ahí en San Marcos es así, pero hay otras universidades que además te presentan otras especialidades. La psicología publicitaria, por ejemplo, que tiene que ver con el trabajo publicitario, justamente la forense y otras más. ¿Ya? Por ahora creo que estamos bien, ¿no? Yo estoy corriendo. Miss, hasta las 11:30 tengo, me dijo, ¿no? Sí, profe, 11:30. Estoy yo corriendo como lo que. Ya, listo, listo. Ya, entonces nos detenemos un poquito más, chicos, acá. A ver, entonces, ¿alguna duda o está claro esto de la psicología organizacional y la comunitaria? Vuelvo a explicar, a ver, como hay tiempo, vuelvo a explicar, ¿ya? La psicología organizacional entonces trabaja en cualquier tipo de organización. Puede ser una organización, ¿no? Industrial, laboral, pero también puede ser una organización barrial también, ¿ya? Así era inicialmente, ¿ya? Pero en la actualidad y en los hechos pasa que esta psicología organizacional ha empezado por eso a llamarse psicología industrial o laboral. ¿Y por qué le llaman así industrial o laboral? Porque es ahí donde más se está trabajando, ¿ya? En las empresas, ¿ya? Ahí es ahí donde más se está trabajando, ¿ya? Mientras que la psicología social comunitaria está trabajando más en la comunidad, en los barrios, en las comunidades urbanas o rurales, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que está pasando.
acuerdo? ¿Ya? ¿Está claro eso, chicos? Es más, en San Marcos ya la psicología organizacional ahora es una escuela separada. Entonces ahora tú puedes terminar, a ver, como antes era así, tú terminabas como psicólogo general y después ya te especializabas en organizacional, clínico, educativo. ¿Ya? Así era antes, pero ahora en San Marcos, desde hace un par de años, tú terminas o bien como psicólogo general o como psicólogo organizacional. Así como cualquiera de esas dos puedes terminar dependiendo de a dónde quieres ir, a qué escuela quieres ir. Es una escuela dentro de la psicología. Ya se ha separado ya esta psicología organizacional de la psicología general. Sí, además. ¿Ya? Luego te decía que, bueno, tú terminas, por ejemplo, en San Marcos como psicólogo clínico, ¿ya? Y luego tú puedes hacer especializaciones, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso he trabajado en el Centro de Rehabilitación Juvenil, conocido como Maranguita, por ejemplo, ahí he trabajado, ¿ya? Entonces, para eso, algo de experiencia en psicología forense tengo. También he trabajado, por ejemplo, en centros para el tratamiento de drogodependientes, ¿cierto? ¿Ves? Entonces eso lo logra con la experiencia y también llevando diplomados o estudios, ¿ya? Así se logra. Lo mismo la psicología publicitaria también. Esto estaría más dentro del ámbito de la psicología organizacional, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero hay algunas universidades que en su afán de competir, ¿no? Crean ya estas especializaciones, ¿de acuerdo? Cosa que se puede hacer porque te cuento que tú en la universidad puedes llevar cursos electivos, ¿ya? Cursos electivos, ¿ya? Hasta el cuarto ciclo, todos los cursos son obligatorios. A partir del quinto, sexto ciclo, hay cursos obligatorios y hay cursos electivos. Entonces tú vas eligiendo los cursos según tus intereses, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesaba más la psicología clínica, entonces elegía cursos como, por ejemplo, psicopatología 2. La 1 era obligatoria, pero la 2 no, ¿no es cierto? Otros, en cambio, me interesaba más el tema educativo, entonces elegían otros cursos, ¿no? Por ejemplo, problemas de aprendizaje, problemas de atención, ¿ya? Tú vas eligiendo los cursos según tu preferencia. ¿Ya? Pero sabes como psicólogo general. Pero repito, hay otras universidades que no. En su afán de querer competir con las universidades más ranqueadas, tratan de, ¿no? Decirte que tú ya vas a salir con una especialidad, ¿no? Por ejemplo, la psicología publicitaria, pero realmente tienes que llevarte una especialización, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el psicólogo publicitario? Dice, se orienta hacia resultados de análisis del mercado y las motivaciones del consumidor para modificar sus hábitos de consumo, ¿ya? Sus hábitos de consumo. ¿De acuerdo? Entonces trabaja en la publicidad, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo impactamos al público? Partiendo de primero, a ver, ¿cuál es nuestro público objetivo? Son amas de casa, son caballeros, son adolescentes, son niños, por ejemplo. Entonces la publicidad va a ir orientada, por ejemplo, a qué tipo de personas, ¿no? ¿Y cómo llegas a ese tipo de personas? Por ejemplo, nota que en los comerciales de detergentes tú nunca vas a ver pues, chicas en bikini, ¿no? Porque los detergentes generalmente los compran las amas de casa, ¿no? O sea, más bien te han puesto a meter músculos y no sé qué cosas, ¿no? O que tú protejas a la familia, porque incluso son señoras, ni siquiera jovencitas, ¿no? Entonces proteges a la familia, entonces te ponen así comerciales que están dirigidos a su público objetivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y qué más fuerte que el instinto maternal, ¿no? Por ejemplo, esos insecticidas también, por ejemplo, que matan mosquitos, zancudos, ¿no? Entonces ponen a la mamá como la que cuida la casa, la protectora, ¿no? ¿Ves? Porque generalmente quien compra eso, los detergentes, los insecticidas son las mamás, ¿cierto? ¿Ya? La propaganda de colegios, no sé si ustedes han visto, muchos colegios dirigen su propaganda al adolescente, porque no es en la clase media es el adolescente el que dirige el que elige a qué colegio va a ir, por ejemplo, ¿no? Ya, todo eso se estudia en la psicología publicitaria, ¿de acuerdo? La psicología forense dice que es la aplicación de la psicología a la jurisprudencia. Comprende, por ejemplo, cuestiones de evaluación de la responsabilidad penal, culpabilidad en general, credibilidad de las declaraciones de testigos, motivación del delito, etc. ¿Ya? A ver, te doy algunos ejemplos de casos concretos en los cuales interviene el psicólogo forense. Te comento, generalmente cuando se comete un delito, ¿ya? Como un asesinato, por ejemplo, suele ocurrir que, como parte de su defensa legal, el acusado, ¿ya? Alude que tiene problemas mentales, ¿ya? Te va a decir que él ha recibido tratamiento psiquiátrico, te va a decir que él ha sido diagnosticado como bipolar,
¿no? Te va a decir, ¿para qué? Para así aminorar su condena, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya él la mató, ¿pero por qué? Porque no sabía manejar sus impulsos, era bipolar, no tuvo una infancia dura, ¿no es cierto? Entonces, para que el juez se apiade y le ponga una condena menor, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el psicólogo forense? Va a indagar para ver si eso es cierto. Es más, va a tomar el informe del otro psicólogo para ver si es objetivo. Porque hablemos claro también, algunos tienen hasta familia de psicólogos, ¿no? Tu primo te hace un informe, pues para que tú quedes al final como víctima cuando es el agresor. Ya, pero el Poder Judicial, el Ministerio Público también tiene sus psicólogos, ¿no? También te van a evaluar para ver qué tanto de eso es cierto o si estás fingiendo. Bien, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿ya? También la edad mental también del sujeto, ¿ya? Porque puede ser menor de edad, perdón, mayor de edad, pero de repente sufre pues de algún tipo de retardo mental, entonces no entiende ni las consecuencias de sus actos, ¿ya? Ese tipo de cosas. O por ejemplo, también el psicólogo forense, este, por ejemplo, entrevista también a mujeres o incluso niños, niñas violadas. Y para hacer ese tipo de entrevistas hay que ser muy cuidadoso, porque si no la nena, la niña o el niño lo terminas traumando, pues, ¿no? También tienen esa habilidad. Por ejemplo, ahí van a usar las técnicas predictivas, ¿no? Entonces, le muestran una muñeca, le dicen, a esta muñeca, ¿qué parte le tocaron? ¿Ves? Así es más fácil que decir, a mí me tocaron acá, en mi parte es mucho más traumático. También le muestran una muñeca, a ver, cuéntale a esta niña, a esta muñeca, ¿en qué parte le tocaron? Y dice, acá le tocaron, acá, acá, acá. ¿Ves? Me preguntan por ahí si solamente en el caso de los asesinatos, ¿no? No, también en el caso de las agresiones también, ¿no? Por ejemplo, alguien agredió, por ejemplo, hay casos donde varones han agredido a mujeres, ¿no es cierto? Me acuerdo que del caso del hijo del alcalde de Huanta, allá en Ayacucho, ¿no? Se vio en la televisión, ¿no? Que la arrastraba el cabello en un hotel a la chica, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo acusaron de tentativa de feminicidio, de violencia contra la mujer. Tranquilamente debió irse preso unos meses siquiera, ¿ah? Pero su defensa arguyó que él había tenido problemas psiquiátricos porque había sufrido el abandono de su mamá, ¿te das cuenta? Y así se, ¿ya? En esos casos es sobre todo, ¿ya? Ahora, también se puede colaborar para saber, por ejemplo, si eh, imputado miente también, ¿no? ¿Ya? Hay ciertos rasgos en la conducta que permiten notar cuando alguien miente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la mirada, cómo desvía la mirada, o mira hacia arriba al lado derecho, ¿no? Cómo tamborilea con los dedos, ¿no? También hay formas de saber que están mintiendo. Eso más se ha visto en los interrogatorios policíacos, tú lo ves allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, donde, por ejemplo, el psicólogo le dice, ¿no? Al investigador que está mintiendo, entonces el investigador puede incidir en esos temas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí en el Perú no está tan desarrollado, pero sí, sí, también pueden cumplir esas funciones. ¿De acuerdo, chicos? Ya. ¿Alguna pregunta sobre las ramas de la psicología? Las aplicadas me toma un poquito más de tiempo, ¿no? Las teóricas las pasé rapidito porque pensaba que me iba a faltar tiempo. Ya todo así irregular, chicos, con esto de que no aprendía la computadora y todo eso. Me van a disculpar, ¿ya? Vale. ¿Alguna pregunta a ver sobre las ramas de la psicología teórica? A ver. Por ejemplo, ¿entienden la diferencia entre psicología general y diferencial? ¿Se entiende? ¿Sí? A ver, me dicen para seguir hasta acá. Ok. Ya. Las ramas de ya. Entonces, ahora vamos a ver los principales métodos de investigación en psicología. ¿Ya? Los métodos. A ver, bueno, vamos a ver los métodos descriptivos, luego vamos a ver el método genético, que también está dentro de descriptivo, ¿ya? El experimental y el correlacional. ¿Dónde es correlacional? Ahí está el correlacional, ¿ya? Vamos a ver tres tipos de métodos, ¿ya? Observacional, experimental y correlacional. ¿Ya? Repito, ¿eh? ¿Ya? Descriptivos, ¿ya? Experimental y correlacional. ¿Ya? Empecemos por los descriptivos. ¿Ya? Estos son los métodos más simples de investigación científica y su propósito es, como su nombre indica, observar, registrar y recopilar datos. Existen tipos de investigación descriptiva, ¿no? Observación, genético y encuesta, entre otros, ¿ya? Pero los descriptivos hacen eso, ¿ya?
sirven a la investigación científica y su propósito es observar y registrar o recopilar datos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a empezar por el método observacional, primero mejor de todo, ¿ya? Consiste en describir de manera precisa y sistemática un conjunto de hechos relacionados con el objeto estudiado. Hay que tener en cuenta que se busca que estos hechos se den de manera natural o espontánea. Así pues, el investigador interviene mínimamente para que esos hechos se manifiesten. La observación puede ser a su vez de dos tipos, pues, introspectiva y retrospectiva. A ver, primero la observación. Te pongo un ejemplo, ¿ya? Supongamos que, a ver, hay la sospecha de que un niño, ¿ya? De 8 años tiene trastorno con déficit de atención e hiperactividad, ¿no? TDEH, ¿no? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Se sospecha de que es hiperactivo y que tiene problemas atencionales. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? Va a observarlo, ¿ya? De manera natural. ¿Qué hace? Llega al aula del niño y se sienta atrás, en la última fila, ¿ya? En la última fila. Y observa y toma apuntes, ¿no? Por ejemplo, a ver, el niño está sentado. ¿Cuántas veces durante la clase este niño voltea para conversar con el amigo de la izquierda, de derecha, de adelante o atrás? ¿Cuántas veces conversa, por ejemplo, en una hora de clase? ¿Ya? ¿Cuántas veces se para ¿no? de su carpeta? Ya sea para atajar el lápiz, ir al baño, prestarse un borrador, no sé. ¿Cuántas veces? Cada vez que lo hace, el psicólogo anota. Se paró para prestar borrador. Se paró para atajar el lápiz. Se paró para atajar el lápiz. Conversó con la izquierda. Va anotando, 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 anotando. ¿Ya? ¿De acuerdo? También anota, ¿interviene o no interviene en clase? ¿Está prestando atención o no? Ya todo eso lo va anotando, ¿ya? ¿Para qué? Para al final saber si realmente es un problema de déficit de atención con hiperactividad, ¿ya? O si simplemente es un problema de hábitos equivocados de estudio. Es un problema de hábitos, ¿ya? Entonces, esa es la observación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, esta observación puede ser introspectiva o retrospectiva. El ejemplo que yo te he puesto es una observación extrospectiva. ¿Ya? Extrospectiva es el exterior. Yo observo la conducta de una persona, grupo o animal en forma directa, en un ambiente natural, en condiciones experimentales. ¿Ya? Yo observo, como te digo, a este alumno. ¿Ya? Eso es extrospectiva, hacia afuera. En cambio, la observación introspectiva es la autoobservación. Cuando yo mismo me observo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para hacer la introspección o la autoobservación hay que tener algo de conocimientos de psicología. No cualquiera lo puede hacer, ¿ya? Pero también ayuda a la introspección, ¿de acuerdo? La autoobservación. Por ejemplo, a ver, autoobsérvate, te pregunto, ¿eres una persona hipersensible o susceptible o eres una persona relajada a nivel emocional? A ver, ¿te has autoobservado? Por ejemplo, en términos más populares, es una persona que se resiente, no sé, pues, tu amigo, habías quedado con tu amigo para después de la academia ir juntos al paradero, ¿ya? Este amigo se olvidó y se fue con el resto de amigos y no te esperaron a ti que estabas en el baño. Ya no le hablo más, dices, o dices, bueno, se le pasó y luego reclama, oh, Monse, te olvidaste de mí. ¿Cómo lo tomas? Pues, ¿con humor? ¿O ya te resientes y ya no le hablo más? Nunca más? ¿Cómo eres? ¿Ves? Tú tienes que autoobservar para saber si eres una persona excesivamente sensible o eres una persona relajada, tranquila, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Cuando te ponen un sobrenombre, una chapa, ¿cómo te lo tomas? ¿Muy a pecho? ¿Te sientes mal? ¿O lo tomas con humor? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eres una persona que cuando le ocurre algo, por ejemplo, está mascullando, por ejemplo, no sé, tuviste un problema con el cobrador del bus, ¿ya? O cometiste un error, constantemente te reclamas a ti mismo porque se mascullas, ¿hablas solo o no? ¿Ya? Todo eso, entonces tú te vas autoobservando para llegar a la conclusión y saber si eres una persona, repito, muy susceptible o más bien eres relajada, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Para qué? Para cambiar eso, pues. ¿Ya? Está bien, todos tenemos algo de sensibilidad, pero hay algunos que somos demasiado, como dicen en el lenguaje popular, resentidos. Pero más que resentido, el término adecuado es susceptible, ¿no? Demasiado susceptible. Nos tomamos muy a pecho las cosas de repente, y eso no siempre es bueno, ¿no? Ah, profe, hay que tomarlo toda broma. No, tampoco, pues hay que buscar el equilibrio, ¿ya? Pero para hallarlo, importante es la introspección.
acuerdo? ¿Ya? Listo, ese es el método entonces de la observación. Ya, dentro del método descriptivo hemos visto la observación, ¿no? Que es observar y tomar apuntes. Y son de dos tipos, introspectiva y extrospectiva. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ya? ¿Todo claro? De acuerdo, de acuerdo. ¿Ya? Siempre es bueno practicar, chicos, la introspección, ¿no? Obsérvese ustedes mismos, sobre todo en el aspecto emocional, ¿ya? Pero no solamente en él, ¿ah? También en el aspecto, por ejemplo, cognitivo también. Por ejemplo, autoobsérvate. ¿Qué te funciona a ti? Por ejemplo, a ver, aquí en clases, ¿qué te funciona? Mira, a algunos les funciona escuchar, ¿ya? A otros les funciona ver. Pues algunos piden, profe, más imágenes, pongan, me piden, ¿no? En las diapositivas pongan más imágenes, ¿ves? Les funciona ver. A otros les funciona hacer. O sea, por ejemplo, tomar apuntes, ir escribiendo, les funciona más. ¿Ya? A otros les funciona más hablar. Por ejemplo, para expresar. Profe, entonces, al método introspectivo también se le llama autoobservación, ¿no? Y al método introspectivo también se le llama observación natural. ¿Ves? O sea, parafrasean, preguntan y así aprenden. ¿Ya? Otros, a otros les funciona leer antes de la clase. A otros les funciona darle una repasadita después de la clase. ¿Ya? ¿Cuál es tu estilo de aprendizaje? ¿Cuál funciona contigo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Tú tienes que notar eso. ¿Ya? ¿Qué funciona más contigo? ¿Ya? Estoy dando ejemplo ahorita de la introspección, justamente. ¿Ya? Introspección. ¿Ya? Observarte a ti mismo. ¿Ya? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que más funciona contigo, por ejemplo? ¿Ya? Tú sabes qué es el estilo de aprendizaje, ¿no? El kinestésico, el visual, el auditivo, ¿cierto? ¿Ya? El táctico, el táctil. ¿Cuál es tú? ¿Cómo aprendes? Por ejemplo, a ver, tú lo puedes notar en esto, a bailar. Hay algunos que aprenden mirando. ¿Ya? Miran, miran, miran. Ah, ya. Ah, sí. Otros aprenden escuchando, otros ni miran, simplemente dejan que su cuerpo, ¿no? Se deje llevar por la música, ¿no? En la salsa, pues, y ellos, o sea, son más auditivos. En cambio, otros tienen que mirar, ¿ya? Otros aprenden, ¿sabes cómo? Haciendo. Y eso hasta cuenta. Paso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aprenden haciendo. Esos son más sinestésicos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo aprendes tú mejor? Obsérvate a ti mismo. ¿Qué te funciona más? ¿Ver, escuchar o hacer? O hablar. Hablar es parte de hacer, ¿no? Igual, cuando aprendes, por ejemplo, idiomas, ¿cómo aprendes mejor? Mirando, escuchando, hablando, participando. Porque a mí me funcionaba aprender idiomas a hablar. Escuchando yo casi no aprendo. Yo tengo que estar hablando, ¿no? Excuse me, teacher, ¿no? You say, y el que sí me ponía a hablar, a hablar, a hablar. A veces le caía cargoso a otros decían, ese que se creerá, o ese cholo hablando cada rato inglés. Pero es que para mí no hay otra forma de aprender. Escuchando nomás yo no aprendo. ¿Ya? Pero en cambio otros sí, otros escuchan nomás y aprenden, ¿no? ¿Cómo aprendes? Ya, esa es la autoobservación. Entonces, obsérvate a ti mismo, esta es la introspección, obsérvate a ti mismo, ¿ya? Cómo aprendes, cómo son tus afectos, cómo son tus sentimientos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es mirarse a uno mismo. Y la introspección, en cambio, es observar a los demás, ¿ya? A los demás, ¿de acuerdo? Seguimos dentro de los métodos descriptivos. ¿Ah? Hemos visto la observación, ¿ya? Introspectiva y prospectiva. Y ahora vamos a ver el método genético. Sigue siendo observaciones, ¿ya? El método genético. Está ligado al estudio del desarrollo humano, ¿ya? Entonces, es la observación del desarrollo humano. Mira acá. Desde que nacen hasta que son ancianos. Acá también, desde que nacen hasta que son adultos, ¿ya? Esto también es observación, ¿ya? Está dentro del método observacional. Pero se llama genético porque van a estudiar el desarrollo humano, ¿ya? Varias etapas del desarrollo. Y hay dos formas de hacerlo, presta mucha atención, ¿ya? El longitudinal y el transversal. Atención, ¿eh? Longitudinal y transversal. El longitudinal estudia el desarrollo de uno o varios sujetos en un largo periodo de tiempo, obteniendo información sobre los cambios que se han producido a través de los años. Por ejemplo, la investigación del desarrollo de la actividad lúdica en los niños desde que nacen hasta que cumplen 8 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? A ver, mira, te vas a demorar en esta observación 8 años. Porque mira, desde que nacen hasta que cumplen 8 años, entonces vas a demorar 8 años, ¿ya? Puedes observar a uno solo o a 5, ¿ya? Pero todos de la misma edad, ¿ya? Te vas a la maternidad, nacieron 5 niños, ¿ya? Esos 5 niños los observas, ¿ya? Eso es un seguimiento.
desde que nacen hasta los 8 años. Y vas observando cómo se desarrolla la actividad lúdica. Primero el juego solitario, luego el juego paralelo, luego el juego simbólico, luego está el juego reglado, ¿ya? Tú vas observando y vas anotando, ¿ya? Entonces, el juego simbólico aparece más o menos a los 2, 3 años, el juego reglado a los 5, 6 años, y así tú vas anotando. ¿Pero cuánto te has demorado en observar eso? 8 años. ¿De acuerdo? Porque es uno o varios niños de la misma edad, desde que nacen hasta los 8 años. Eso se llama longitudinal. ¿Ya? Cómo se desarrolla el problema. Igual puedes observar cómo se desarrolla la memoria, ¿no? Igualito, desde que nacen hasta los 8 años, por ejemplo. En cambio, en el método transversal es más rápido. Esto que acá has hecho en 8 años, en el método transversal lo haces en un solo año. Pero ¿cómo, profe? ¿Cómo lo hago en un año? Es que ya no agarras niños de la misma edad, sino vas a agarrar acá niños de diferentes edades. Entonces, por ejemplo, acá toman, ¿ya? Dos niños, digo, desde que nacen a un añito. Dos niños, desde un año hasta 2 años. Dos niños, de 3 años a 4 años. Dos niños, de 4 a 5, dos niños, de 5 a 6, dos niños, de 6 a 7, y dos niños de 7 a 8. ¿Ya? Entonces, niños de diferentes edades. Y en un solo año observas, ¿ya? Cómo es desde que nacen hasta los 8 años, pero lo haces en un solo año. ¿Por qué? Porque son diferentes niños. ¿Entendiste? ¿Ya? Por eso acá dice, estudia sujetos de distintas edades en un lapso breve de tiempo, obteniendo información sobre las diferencias de conducta, actitudes o pautas de crecimiento según las distintas edades. ¿Ya? Ejemplo, investigación de un grupo de niños que representan diferentes edades. Mira, 0, 1, 2, 3, 4, acerca del desarrollo de las características de su repertorio lingüístico. ¿Entendiste? El método genético, que se divide en dos, ¿ah? Entonces, el método genético estudia el desarrollo humano. Jean Piaget aplicó este método genético, ¿ya? El método genético es de Jean Piaget, ¿ya? Y tiene dos variantes, longitudinal y transversal, ¿ya? Él primero estudió a sus hijos, ya que se llevan un añito nomás de diferencia, desde que nacieron hasta que cumplieron 20 años. ¿Cuánto se demoró en el método longitudinal? Se demoró 20 años. Otros especialistas, para comprobar eso de Piaget, ya no se demoran 20 años, sino mejor agarran 20 niños o 20 personas, de 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 20. Los observan por un año, toman apuntes de cada uno de ellos, ¿ya? Y comprueban en un año, con el método transversal, lo que a Piaget le tomó hacer en 20 años con el método longitudinal. ¿Se entendió, muchachos? El método genético estudia el desarrollo humano y sus dos variantes, longitudinal y transversal, ¿se entendió? Otros ejemplos. Sí se entendió, me dicen, pero ahí otro ejemplo. Ya, un ejemplo más, ¿ya? A ver, cualquier cosa que quieran estudiar, a ver. Supongamos, a ver, yo quiero estudiar, por ejemplo, a ver, ya, el lenguaje, ¿ya? Cómo se desarrolla el lenguaje, ¿ya? Entonces, yo observo un niño desde que nace hasta que cumple 6 años, ¿ya? Y veo cómo se va desarrollando el lenguaje. Al comienzo, el bebé solamente hace gorjeos, después balbuceos, después algunas sílabas, ta, 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 ta. Después ya usa palabras, después ya usa algunas oraciones, pero todavía con problemas gramaticales, sintácticos, y luego ya habla fluido, ¿ya? Entonces, me he demorado 6 años observando un niño, desde que nace hasta los 6 años. ¿Ya? Ese es el método longitudinal. En el método transversal, en cambio, no. En un solo año. Pero para eso, ¿qué hago? Agarro un niño del nacimiento hasta un añito. ¿Ya? Otro niño que tiene un añito y lo observo hasta que cumple 2. Otro niño, ahí mismo, que tiene 2, lo observo hasta que cumple 3. Y así. Otro niño que tiene 5 y lo observo hasta que cumple 6. ¿Te das cuenta? Entonces, son más niños de diferentes edades, de 1, 2, 3, 4, 5 años, y los observo. ¿De acuerdo? En un solo año. En cambio, en el longitudinal, digamos que es un solo niño, por ejemplo, y a ese lo observo desde que nace hasta que cumple 6 años, entonces me voy a demorar 6 años en observarlo. En cambio, en el método transversal, como son 6 niños diferentes, cada uno de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años, en un solo año observo todas las edades. Claro, en niños diferentes, esa es
Esa es la dificultad, son niños diferentes, pero de las edades correspondientes. En cambio, en longitudinal es un solo niño. Es mejor así, pero me demoro más, me demoro 6 años. En cambio, en transversal es más rápido. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí se entendió? Muy bien, vamos a continuar, chicos. Luego tenemos el método experimental. Ya terminamos el método entonces descriptivo, ya el descriptivo, ya describir, tomar apuntes, tenemos la observación, que es de dos tipos, introspectiva y prospectiva, y el genético, que es también de dos tipos, longitudinal y transversal. Ahora, el otro método es el experimental. ¿Ah? Este es un método ya no descriptivo, este también es un método explicativo. Atención, ¿ah? Esto no es descriptivo, este es explicativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque permite establecer relaciones de causa y efecto. Y explicar es eso, pues explicar, te dije, es establecer las causas que generan un efecto. ¿Ya? Es aquí donde se provoca deliberadamente, bajo determinadas condiciones controladas, la aparición de una conducta. ¿Ya? Y presenta el método experimental todos los siguientes objetos. Verificar una hipótesis, reproducir o replicar situaciones experimentales para una mejor observación de efectos. ¿Ya? A ver, te voy a poner un ejemplo para que veas cómo es el método experimental, ¿ya? Donde busca establecer relaciones causa-efecto, ¿ya? Entonces, el primer objetivo es verificar una hipótesis. Quiere decir que yo tengo que partir de una hipótesis causal, hipótesis causa-efecto, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo digo que para que los chicos mejoren en su rendimiento académico, ¿ya? Supongamos que es mi hipótesis, ¿ya? Para que mejoren en su rendimiento académico, ¿ya? O sea, razonamiento verbal, matemático, rindan, aprendan más, ¿ya? Se deben usar las nuevas tecnologías, TICs, ¿no? Le llaman, ¿cierto? Las tecnologías, ¿ya? Por ejemplo, esto, pues, diapositivas, cortos animados, ¿cierto? Imágenes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso hace que los chicos aprendan más que con solamente la pizarra. ¿Ya? Esa es mi hipótesis. Entonces, causa, empleo de más tecnología, efecto, mayor rendimiento académico. ¿Ya? Esa es mi hipótesis, causa-efecto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un experimento para verificar esta hipótesis. Para ello yo voy a formar dos grupos, grupo control y grupo experimental, ¿te acuerdas? Ya. En el grupo control, ¿ya? Les enseño normal, nomás como siempre, con mi tiza y mi pizarra, nada más, no uso otra cosa. En cambio, al grupo experimental le enseño con tecnología, ¿no? En el aula hago que pongan un proyector, ¿no? A los chicos incluso les consigo ¿cómo se llama? Visor tridimensional, ¿no? Les paso algunas películas, algunos cortos, ¿ya? Y al cabo de 3 meses los evalúo a los dos, ¿ya? Se supone que los chicos que han utilizado más tecnología, ¿no es cierto?, van a sacar mejores notas, ¿no? Por ejemplo, promedio 18. En cambio, los chicos que recibieron clases con pizarrita nomás sacan menos notas, promedio 15. Ah, entonces mi hipótesis es verdadera. Causa-efecto. Causa, más tecnología, efecto, más aprendizaje. Hipótesis verificada. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo tomo un examen y los chicos que han trabajado con tecnología y todo, me sacan promedio 18? Y los chicos que han trabajado con tiza y pizarra, me sacan 17.5, o sea, casi lo mismo. Ah, ya, entonces no. Mi hipótesis es nula. ¿Ya? La tecnología no influye decisivamente en el aprendizaje. O sea, no hay relación causa-efecto. ¿Ya? Eso es el experimento, eso es experimental, ese es el método experimental, ¿ya? Busca establecer relaciones causa-efecto a través de la manipulación de variables. ¿De acuerdo? Ahora, ojo que yo tengo que cuidarme de no cometer errores en la experimentación, ¿ya? Porque, por ejemplo, chicos, a ustedes que son del ciclo repaso, no los voy a poner a competir con los chicos, por ejemplo, del ciclo verano, donde muchos incluso son escolares todavía, ¿sí o no? Entonces, no, pues, ahí sí les tomo un examen, ustedes van a sacar un promedio más alto, porque son ciclo repaso, que los del verano. Y ahí no tiene nada que ver la tecnología ni nada. Entonces ahí estaría malogrando mi experimento. Por eso cuando hablo del experimento, cuando uso el método experimental, tengo que seguir fielmente ¿no? los pasos. Y un paso es que ambas aulas sean elegidas al azar y no que estén seleccionadas. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces el método experimental. Entonces en resumen, el método experimental busca establecer relaciones causa-efecto. Causa-efecto. ¿Ya? Para ello va a manipular variables. Como te dije, voy a formar grupo control, grupo experimental, y voy a
manipular las variables. ¿Cuáles son las variables? Por ejemplo, en este caso, la variable independiente era la tecnología. Y la variable dependiente era el mayor aprendizaje o aprovechamiento. Ambas las he manipulado, ¿no? A un salón le he puesto más tecnología, al otro menos tecnología, ¿eh? La causa. Para luego ver cuál es el efecto, o sea, cuál es el promedio que saca cada uno. ¿Ya? Ese es el método experimental. ¿Se entendió? A ver, por si acaso un ejemplito más, ya me están diciendo que sí, les agradezco que respondan tan prontamente, pero por si acaso un ejemplito más, ¿no? Por ejemplo, en medicina también se usa el método experimental. ¿Te acuerdas que las vacunas estas de Pfizer, AstraZeneca, estas primero han sido experimentales nomás? Claro, ¿ya? Entonces, a ver, reunieron, por ejemplo, aquí en el Perú a 1000 personas, ¿ya? Y a 500 le pusieron la vacuna, ¿ya? Mira, de Pfizer, por ejemplo. Y a las otras 500 le pusieron agua destilada nomás, o sea, no le pusieron nada. Pero ellos no sabían, ¿ya? Todos pensaban que estaban vacunados, pero no, mentira. La mitad estaba vacunada y la otra mitad le habían puesto agua nada más, agua destilada, ¿ya? Listo, al cabo de 6 meses se dio, ¿no? Entonces, los que habían sido vacunados, ¿no? Tuvieron menos síntomas. El COVID les dio, pero suave, con síntomas leves. En cambio, los que fueron, a los que le inocularon agua nomás, o sea, no recibieron la vacuna, uy, les dio muy fuerte, y estuvieron en cama UCI. Los con eso que se probó, que sí es efectiva la vacuna, ¿ves? Entonces causa la vacunación de Pfizer efecto, ¿no? Menos síntomas en el COVID. ¿Te das cuenta? Se hace más llevadero. ¿Ves? Ese es el método experimental. Claro, eso sí, todos firmaron un acuerdo, ¿ah? Porque nadie puede decir que los engañaron, ¿no? Incluso te cuento, algunos murieron, ¿ah? Algunos sí. Algunos a los que les inocularon agua nomás, que creían que estaban vacunados, muy pocos, ¿ah? Pero murieron. Pensaron que estaban vacunados y no lo estaban. Pero ellos habían firmado un documento donde ellos se arriesgaban, porque te hablo de 2 años atrás, ¿ah? Cuando todavía estaba en fase experimental las vacunas todavía, ¿ya? Te hablo de esa, 2 años atrás, por si acaso. Ahora no, pues ahora ya no sé, ahora ya está aprobada esa vacuna, ¿ya? Te hablo de hace 2 años, ¿ya? Entonces muchos firmaron un documento, tú firmas con tu compromiso de que vas a ser parte de un experimento experimental, ¿ya? Por eso muchos murieron y bueno, no hay reclamo, no hay reclamo, ¿ya? Ellos sabían en qué se metían, ellos sabían las condiciones del experimento, sabían que a la mitad le iban a poner la vacuna y a la otra mitad no. Y puede que ellos estuvieran en esa otra mitad que les iban a poner agua nada más, agua destilada nada más. Y eso pasó, pues, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú le avisas, no, a ti se te ha puesto vacuna, a ti no, entonces el que no tiene vacuna se va a cuidar más. O también de repente está la parte psicológica también, pues se siente más inseguro y te das cuenta, por eso no se les avisa, porque esas variables pueden malograr el experimento. Muchachos, a propósito, generalmente se experimenta así medicinas en países subdesarrollados. No debería ser, ¿no? Pero así ocurre, así ocurre. Ya, listo. Finalmente tenemos el método correlacional, ¿ya? El método correlacional. Este busca establecer el grado de relación existente entre fenómenos psicológicos en un sujeto o muestra de sujetos. A ver, escucha. Entonces también establece relación entre dos o más fenómenos. Pero atención, aquí la relación es causa-efecto, ¿ya? Aquí la relación puede ser de diversos tipos. Por ejemplo, la relación puede ser directamente proporcional, atención, ¿ah? O inversamente proporcional también. ¿A qué me refiero? A ver, por ejemplo, a ver, un ejemplo de inversamente, de relación inversamente proporcional. O sea, no es causa-efecto, ¿ah? Porque esto no es experimental, esto es correlacional, ¿ya? Más bien, mira, hay una relación inversamente proporcional. Por ejemplo, a ver, se sabe el éxito social y el rendimiento académico, ¿ya? Correlacionan, acá está correlación, correlacionan, pero de manera inversamente proporcional. ¿Cómo así? Éxito social, o sea, ser popular, ¿ya? Tener muchos amigos, amigas, chicas que te buscan, ¿ya? ¿Ya? Ese éxito social, ¿ya? A más éxito social, el rendimiento académico suele ser menor. En cambio, los que tienen menos éxito social son más solitarios, no tienen muchas amigas, amigos, a ellos les va mejor académicamente. ¿Ves? Entonces no es mayor éxito social, más rendimiento académico. No. El más popular
¿Es al que le va mejor en la escuela? No, no es así. Suele ocurrir lo contrario más bien, ¿ya? Más popular, más éxito social, menos rendimiento académico. Eso se llama relación inversamente proporcional. Así correlacionan estos dos fenómenos, el éxito social, ¿ya? Y el rendimiento académico. Y tiene sentido, pues, hijos, a ver. Porque, a ver, mira, el popular, el que tiene éxito social, por ejemplo, supongamos que está ahorita en clase acá escuchándome, pero llega su celular, está cada rato sonando, ¿no? Una chica que le manda emoticones, que le coquetea, los amigos que le dicen, oye, más tarde jugamos pelota, otros amigos que le dicen, oye, vámonos de viaje el fin de semana. ¿Te das cuenta? O sea, lo inquietan, tiene invitaciones, tiene salidas, tiene muchas tentaciones. Su éxito social hace que tenga muchas tentaciones. Entonces estudia poco, pues. ¿Te das cuenta? Pues por eso correlacionan de manera inversamente proporcional el éxito social y el rendimiento académico. ¿Ya? Estamos hablando generalmente. ¿Pueden haber excepciones? Sí, pueden haber excepciones. Pues pueden haber algunos que además de tener éxito social les va bien académicamente. Sí, esos son casos aislados. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el método correlacional. Como verás, acá no hay relación causa-efecto. No, 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 no. Más bien puede ocurrir que la relación sea inversa, o que simplemente su relación sea de acompañamiento, pero no causa-efecto. También puede ocurrir. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, por ejemplo, a ver, cuando a ti te da gripe, ¿de acuerdo? Ya, hay segregación de moco, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero te pregunto, ¿el moco es la causa de la gripe? No, ¿no es cierto? Y al revés, ¿la gripe es la causa del moco? No necesariamente. ¿Ves? Pero sí hay una relación entre ellas, pero no es causa-efecto, pero sí hay una correlación. Ese es el método correlacional. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese método correlacional. Ya. Vamos avanzando porque aunque la misma ha dicho que puede ir hasta 11:30, creo que hay otros profes que van a usar también la máquina, ¿no, maestro? Ah, no, ya, ya. Ya, listo. Ya, listo. Ya, vamos avanzando entonces tranquilos nomás. Ya, ¿alguna pregunta o duda? ¿Está todo claro? A ver. Sí, se entendió, me dicen, se entendió. Ah, qué bueno, que todo bien. Ah, me alegra, me alegra. Ya, ahora vamos a entonces a resolver todo esto en la práctica dirigida. Hay como 18 20 preguntas creo que ha propuesto el profe que ha hecho el material. Vamos a tratar de responderlas todas. Pues, ¿ya? Un ejemplo más de correlacional, no se llama positiva, Jerry, se llama correlacional directa, ¿ya? O inversa. Son dos tipos de correlación, ¿ya? Directa o inversa. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Una directa, a ver, podría ser, por ejemplo, a ver, directa, a ver, por ejemplo, ya está, ahí está. Los estilos de crianza, ¿ya? Los estilos de crianza y, por ejemplo, el rendimiento académico, otra vez, ya que estamos, ¿de acuerdo? Se sabe, por ejemplo, que los chicos, ¿no? Que han sido educados en familias democráticas, ¿no es cierto? ¿Ya? No autoritarias ni tampoco permisivas, sino democráticas, ¿no es cierto? Tienen un mejor rendimiento académico, ¿ya? Pero ese es un factor entre varios otros, ¿ya? Por eso no es causa-efecto, porque es un factor entre varios factores, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el correlacional, y en este caso es directo, ¿ya? Otro que podría ser, a ver, por ejemplo, ya, de repente las horas que le dedicas a estudiar, ¿ya? Y tu rendimiento académico también. Las horas que le dedicas al estudio, me refiero. Ojo, ¿ah? No hacer tareas, sino estudiar. Por ejemplo, terminada la clase, y ahora terminas a la 1 nomás, ¿no? Yo imagino que tú en la tarde vas a volver a escuchar esta grabación, o vas a leer el libro, o vas a leer las diapositivas, ¿no? Vas a repasar, ¿ya? Entonces sabe que los que repasan 1 hora les va mejor, los que repasan 2 les va mejor todavía. O sea, hay una correlación, ¿no? Directa, diría, ¿ya? Más que positiva. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Qué bueno, Yalini, qué bueno, qué bueno. Me alegra. Me alegra ser de utilidad. Ya. Sigamos. Ahora vamos a ver la práctica dirigida. ¿Ya? Acá sí quiero su participación, por favor. ¿Ya? A ver.
En la actualidad, dice, las especialidades en psicología son diversas y atienden problemáticas diferentes. Ya hemos visto, ¿no? En la aplicada tenemos la clínica, educativa, la organizacional y la social comunitaria, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Dice, en las situaciones que se presentan a continuación, indique cuáles requerirían la aplicación de la psicología clínica. Acuérdate que el clínico es un trabajador de la salud que desarrolla trabajos de evaluación, diagnóstico y propone tratamientos, ¿no? Tratamientos pueden ser orientación o psicoterapia, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, bien rápido han respondido. Esta pregunta es nueva tal vez, no sé yo, o la han tenido desde ayer, ¿no? Qué bueno que estén trabajando antes, chicos. Para mí son nuevas, ¿ya? Porque no las he hecho yo, ¿ah? Vamos a ver. Uno, en un estudio realizado a las enfermeras de una clínica local, ¿ya? Se concluyó que la tercera parte de ellas, por tener poco control de sus emociones, muestra problemas en la interacción social. Mm, ¿ya? Podría ser, ¿no? Bueno, es que no es una empresa exactamente, sino es un hospital. Pero además es el tema de control emocional, ¿no? Es un problema clínico. Sí, está bien, clínico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dos, algunos docentes de un colegio particular, por carecer de seguridad laboral y tener problemas económicos, han presentado alteraciones, ya, pues, lo cual ha afectado directamente su desempeño. Sí, acá ocurre en el ámbito educativo, pero es un problema clínico esto de las alteraciones emocionales. Es un problema clínico, ¿no? ¿De acuerdo? Que el psicólogo educativo no va a resolver, ¿no es cierto? No, lo va a mandar al trabajador, al psicólogo clínico lo va a mandar. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Uno y dos. A ver, tres. Como parte de una nueva metodología de enseñanza y debido a la emergencia sanitaria, el director de una institución ha organizado una escuela para padres por medio de videoconferencias con el fin de prevenir el estrés infantil y familiar. Está trabajando la prevención, ¿no? Escuela de padres, aunque eso también lo podría hacer el psicólogo educativo, ¿ah? Vamos a ver, ya el educativo, vamos a ver. ¿Y la cuatro qué dice? Hay estudiantes desorganizados en el estudio que cargan frustraciones personales y que en momentos de mayor tensión presentan otra vez crisis emocionales. Eso ya no es educativo, ¿cierto? Eso es clínico, ¿no? Problemas cognitivos, conductuales y, mira, incluso psicosomáticos, ¿ya? O sea, las preocupaciones les causan gastritis, cefaleas, dolor de cabeza, ¿ya? Cólicos, dolores estomacales. ¿Ya? Este es clínico, ¿ya? La 4 es clínica. Más que la 3, la 4 es clínica, ¿ya? Entonces nos quedamos con la opción D, como han dicho sus compañeros, ¿ya? La opción D. Muy bien, gracias por participar y si es que se equivocaron, no hay ningún problema. La cosa es aprender acá para que en el examen de admisión no te equivoques, siempre te digo eso, ¿ya? Dos, pasa un rato alegre alrededor de la fogata. En medio del júbilo, Tito contó lo que vivió en un tour al cementerio presbítero maestro. Hay esos tours, ¿no? De noche van a visitar el cementerio, no sé si saben. Había eso antes de la pandemia, ¿no? Bueno, después de referir con mucho realismo y detalle los ruidos y apariciones humanas que quería ver y oír, algunos amigos suyos no querían dormir solos. Mira, ve. En relación con el pensamiento, se puede afirmar lo siguiente. Vamos a ver. Uno, la situación relatada por Tito tiene referentes o extensión en la realidad. ¿Tú crees? Lo que él narra es real. Porque Tito contó, mira, contó que estuvo en un tour, ¿no? En el cementerio, que escuchó ruidos y apariciones humanas. ¿Realmente habrá ocurrido o habrán sido sus ilusiones, percepciones equivocadas? Habría que ver, ¿ah? ¿Qué más? La imaginación y fantasía de Tito afectó conductualmente a sus compañeros. Sí, eso sí, ¿no es cierto? ¿Cómo los afectó conductualmente? Mira, pues, no querían dormir solos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sí los ha afectado conductualmente, ¿ya? Entonces la dos va. Tres, las ideas compuestas que Tito contó a su manera son irreales y subjetivas. Esto es más correcto. No son reales, son irreales, son subjetivas, ¿ya?
Entonces la respuesta es, ¿no? La A, 2 y 3, 2 y 3, la A. ¿Ya? ¿Saben por qué han fallado, muchachos? Es que la verdad, a ustedes los adolescentes los bombardean mucho con estos temas idealistas, fantasiosos, sí, sí, uy, a cada rato, no hay programa de televisión donde no inviten a la bruja Pochita, al pulpo Poli, no se los cargan demasiado con este, fantasías, con creencias, con supersticiones, ¿ya? Pero bueno, valga la oportunidad, valga este curso para un poquito ir avanzando en el tema de tener pensamiento más realista, científico, ¿ya? Basado en evidencias, ¿ya, muchachos? ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, pues, eso de todos los que van a estos tours, ¿ya? Del registro maestro, es gente que ya va sugestionada, pues, porque, vamos, yo no iría, ¿para qué? Pero la gente que va sí cree, pues, en aparecidos, y como va con esas creencias, cualquier cosa les va a aparecer. Una sombra, ¡ah! Una sombra, no sé, cualquier cosa puede ser su propia sombra, la del perro, cualquier cosa, pero ya les va a aparecer, ya. Son fantasías. Muchachos, bueno, toda la respuesta es la A. Ya. 3. Al inicio de cada ciclo, la unidad psicopedagógica de un centro universitario programa una charla de orientación vocacional dirigida a los estudiantes que tengan dudas o que hayan definido su vocación. Ya está, pues. ¿Quién trabaja el tema de orientación vocacional? Es el psicólogo educativo, por supuesto. Muy bien, muy bien. Ya me están diciendo que tengo que subir a mi otra clase. Ya, vamos a acelerar un poquito, ¿ya? Llegamos hasta las 10 si quieren, ¿ya? Sobre la base de los registros y observaciones de la conducta de Henry Molaison, un caso clásico de amnesia anterograda, esto lo vamos a ver en memoria, vamos a recordar esto, ¿ya? Los especialistas pudieron llegar a establecer una mejor comprensión de la relación entre la memoria operativa y la memoria remota. Del ejemplo se puede deducir que los especialistas emplearon el método de investigación denominado correlacional, nomás chicos, ¿ah? La de correlacional, ¿ya? Ya, correlacional, ¿de acuerdo? Correlacional, sí, pues, establecieron la relación entre una y otra, ¿ya? Muy bien. No puede ser experimental por si acaso, porque ellos no generaron la lesión en Molaison. Molaison se lesionó y luego ellos observaron nomás. No te olvides que en el método experimental se manipulan variables, ¿no? Acá tendrías que haberle roto la cabeza a Molaison para después ver qué pasa. No, 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 acá no. Henry Molaison solito se accidentó y luego eso se observó, sí está bien, pero además se estableció relación entre la memoria operativa y la memoria de largo plazo o remota, ¿ya? Por eso no solamente es descriptivo, sino además es, ¿ya? Correlacional. Repito, no solamente se tomó nota, sino que se busca una relación, ¿ya? Entre los dos tipos de memoria, operativa, de corto plazo, y remota o largo plazo, ¿ya? Por eso es que no solamente puede ser descriptivo, ¿ya? Hay una correlación. Rosalind está tratando de recordar dónde puso las llaves del armario. Para ello se siente y repite mentalmente todo lo que hizo antes de perder la llave. Eso hacemos a veces, ¿no? Con la esperanza de recordar dónde las dejó. En este ejemplo se aprecia, ¿qué cosa se aprecia? A ver. Claro, la respuesta, ¿no? Los procesos psíquicos cognitivos como la imaginación y la memoria para poder lograr el objetivo, que es encontrar las llaves, ¿no? Muy bien, 5 es de 6. Marque el valor de verdad, ¿ya? De la psicología como ciencia. Ahora vamos a ver. La psicología adquiere carácter científico a partir de la aplicación del método de la asociación libre en la exploración de la conciencia de sujetos entrenados. No, 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 es a partir de la aplicación del método experimental, ¿no? De la asociación libre, ¿no? Método experimental. ¿Ya? Entonces la 1 es falsa, ¿ya? ¿De acuerdo? 2. Pues 1 es falsa, ¿eh? 1 es falsa. 2. Antes del año 1879 la psicología existía solo como parte de la filosofía y fue Wilhelm Wundt quien la independizó de la filosofía. ¿Ya? Eso es verdad. Uy, ¿verdad? Que la primera, no, no, no. Asociación libre, no, ese es el psicoanálisis. La 1 es falsa y la 2 solo como parte de la filosofía, quien la independizó de la filosofía. Que han puesto esta como falsa, porque no hay otra opción, ¿ah? A ver, antes de 1879 la psicología existía solo como parte de la filosofía. Claro.
Era una rama de la filosofía. Y Wolfgang Goethe independizó, claro, pues. Ya, la tercera, a ver, vamos a ver, ¿ya? El enfoque humanista reconoce la determinación biológica en la función adaptativa de la conducta y destaca la importancia del libre albedrío. Pero reconoce la determinación biológica y después le destaca el libre albedrío, no se está contradiciendo acá. Total, ¿está determinado biológicamente o tiene libertad de elegir? No es, esto es contradictorio, ¿ya? Este es falso también, ¿ya? Es falso, verdadero, falso, debería ser, ¿ah? Falso, verdadero, falso, acá no hay, ¿ya? Falso, verdadero, falso. Ahora no tengan otro, ¿ya? Listo. 7. La actividad fisiológica del cerebro constituye la base biológica de los procesos psíquicos. Sí, pues esa es la base biológica, claro. El sistema nervioso, el cerebro. Muy bien, esto es verdadero. Los procesos psíquicos, ¿ya? Forman modelos de la realidad y permiten la regulación de la conducta. Eso también es verdad. Los procesos cognitivos y los procesos dinámicos son dos formas de los procesos psíquicos. Cognitivos y afectivos tendrían que ser muy dinámicos, ¿ah? ¿Ya? Esto es falso, ¿ya? Esto es falso. La conducta o comportamiento sirve para expresar los procesos psíquicos, sí, así se expresa. A través de los procesos psíquicos se expresa la conducta. A través de los procesos psíquicos se expresa la conducta. No, esto es al revés, ¿no? Es a través de la conducta que se expresan los procesos psíquicos. A través de los procesos psíquicos se expresa la conducta. No, al revés. Es a través de la conducta que se expresa. Esto es falso también. Acá tampoco hay una opción, ¿eh? ¿Ya? A ver, de nuevo entonces. Esto es verdadero. Verdadero. ¿Ya? Falso. ¿Ya? La conducta completa sirve para expresar. Sí, ya. Esto es verdadero. Y esto es otra vez falso. ¿Ya, chicos? Esto es otra vez falso. ¿Ya? Porque es al revés. ¿Ya? Es a través de la conducta, más bien, que se expresan los procesos psíquicos. ¿Qué es lo que dice acá arriba? Pues, ¿no? La conducta o comportamiento sirve para expresar más bien los procesos psíquicos. Claro, es al revés. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. 8. Estudiantes de psicología deciden hacer una investigación en una institución preuniversitaria, planteándose para ello, con la autorización del director de la academia, observar y obtener información sobre las características en el uso de la técnica de estudio denominada toma de apuntes que realizan los estudiantes. El método de investigación que estarían empleando los estudiantes de psicología sería de tipo observar y obtener información. Nada más, mira, no están correlacionando, no están relacionando, solamente observan y obtienen información, apuntan, nada más, ¿ya? Este es un método descriptivo, más precisamente dentro del descriptivo, porque dentro del descriptivo está el observacional, el genético también, ¿sí o no? Ya, es descriptivo, pero más precisamente es observacional, ¿ya? Observacional. Estoy diciendo por qué, ¿ah? ¿Ya? Observacional. Porque no te olvides que dentro del descriptivo también está el genético, ¿sí o no? Genético, que es, ¿no? El longitudinal, ¿no? El transversal, también está. También está el observacional, que es introspección y es prospección, ¿ya? Pues es más preciso observacional, ¿ya? 8B, 8, ¿ya? 9. Señale verdadero o falso. Al ocuparse la psicología del estudio de la conducta, olvida de estudiar los procesos psíquicos. Al ocuparse la psicología del estudio de la conducta, olvida de estudiar los procesos psíquicos. ¿Pero quién? Pues el cognitivismo no lo olvida. El conductismo sí. ¿A quién se refiere? ¿A qué enfoque? La psicología, cuando estudia los procesos psíquicos, es una ciencia formal. No, no. Cuando estudia la conducta, más bien se aproxima más a hacerlo así. No, pero no, no, tampoco. Las ciencias formales son dos, ¿ya? Las matemáticas y la lógica, nada más. No, esto es falso. Falso, ¿ya? La psicología es una ciencia fáctica y formal. Esto depende si estudia la conducta o los procesos psíquicos. No, ya está. No, no. La psicología es una ciencia fáctica, estudia hechos. No, uy, estas preguntas. Bueno, la psicología es una ciencia fáctica desde el punto de vista epistemológico. Sí, eso sí es verdad. ¿Ya? Es verdad, falso, falso. Y la primera debe ser la postura del conductismo, parece. ¿Ya? Esta es la postura del conductismo. ¿Ya? La psicología es el estudio de la conducta. Olvida estudiar los procesos psíquicos. ¿Ya? No.
falso, 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 ¿ya? Y verdadero. Entonces tenemos la opción E, ¿ya? La opción E. La opción E. ¿De acuerdo? Sí, la E, la E. 10. En una provincia cusqueña, la población está cansada de que jóvenes entre 17 y 22 años libren licor y protagonicen escenas bochornosas en las calles y plazas los fines de semana. Han redactado y firmado un memorial pidiendo al alcalde contrate un psicólogo para ayudar a prevenir este problema en la comunidad. Su pedido ha sido aceptado, por tanto, el psicólogo más indicado para afrontar esta problemática sería de la especialidad en psicología. ¿Qué me dice? B, claro, psicólogo social. Esto de la viaje, el alcoholismo, incluso en jóvenes, ¿ya? Es un problema psicosocial. ¿De acuerdo? ¿Ya, chicos? Ah, ya. Listo. Ya, muchachos, hasta ahí vamos a avanzar. Me están llamando en otra aula, aunque me dijeron que podía quedarme hasta las 11:30, ya me están llamando en otra aula. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias, Miss. Ya, profesor, muchísimas gracias.